Recapitulando un poco, vamos a trabajar en SPSS una encuesta. Vamos a suponer de que ya hubo gente que nos contestó esta encuesta y entonces ya vamos a trabajar en la tabulación de la información dentro del programa. Entonces, para empezar a trabajar, me voy a ubicar en la vista de variables y conforme el libro de códigos que ya tengo en este archivo PDF, vamos a abrirlo por acá. Entonces, conforme a este libro de código, voy a ingresar la información. Número 1 dice que el nombre de la variable, lo vamos a ingresar acá. El nombre de la variable es sexo. Entonces vamos a escribir sexo. En tipo me aparecen una serie de opciones. Me pregunta que si es numérico, puedo tener variables de coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena, numérico, restringido, etc. En esta parte de acá, cuando sean preguntas de tipo cerrada, vamos a seleccionar la opción numérica. En anchura y en decimales ya les voy a explicar lo que significa. Vamos a dejarlo así, tal y como está por defecto, y le vamos a dar la opción aceptar. Esto es lo mismo que hubiese modificado desde acá, el valor hubiese cambiado. En etiqueta, recuerden que es el nombre completo de la pregunta. Es este que está definido en el libro de código, y en etiqueta escribo igual sexo. Luego seguimos con el campo de valores, y en este campo de acá son los que ya tengo definido e enumerado. Entonces dice que número 1 es masculino. Entonces vamos a dar clic en estos 3 puntos suspensivos que nos aparecen. Escribo valor 1. Etiqueta le vamos a escribir masculino, añadir, y número 2 va a ser femenino, añadir. Podrán ver que acá me están apareciendo los decimales que dejé definido en esta parte de acá. Entonces no quiero que estén con decimales, los vamos a eliminar. Damos clic en la opción aceptar. Vamos a darle acá en 0, enter, y vamos a poder observar de que los números ya fueron cambiados, ya fue eliminado el decimal que habíamos definido. Ok, en perdido me aparece la opción ninguna. En perdido es, por ejemplo, cuando nosotros definimos una pregunta que no es obligatoria responder. Por ejemplo, sexo es alguien que todo el mundo tiene, masculino o femenino. Un campo perdido que podría ser, quizá, que lo veo difícil en estos tiempos, es, por ejemplo, si tuviesen una pregunta que diga, ¿tienes celular? Sí, no. Si la persona dijera que no, es un dato que podría ser nulo, que podría ser no requerido responder. Entonces, en perdido vamos a dejarlo como ninguno. Columna vamos a dejarlo como 8. Ya veremos más adelante en otro tipo de pregunta cuál es la función de estas columnas. En alineación igual derecha, pueden centrar, pueden alinear a la izquierda, etc. Y en medida me aparecen 3 tipos de medida, que son la escala, ordinal y nominal. En el documento de PDF que les compartí se explica también un poco de qué es lo que significan estas medidas. Escala dice que corresponden a variables numéricas sin una característica especial, por ejemplo, notas del colegio, edad, estatura,
salario, etc. Ordinal corresponde a las variables que representan categorías y además dichas categorías poseen un ranking implícito. Ejemplo de este tipo de variable es aquella donde hay que seleccionar qué tan de acuerdo o desacuerdo se está con algo. Y en nominal corresponde a variables que representan categorías pero que no poseen ningún tipo de ranking, por ejemplo, tramo de edad y sexo. Entonces acá ya les estoy diciendo que sexo es una variable de tipo nominal, ya que es un dato que no podemos medir. Por ejemplo, yo no puedo decir que un hombre es más que una mujer. Es un dato que simplemente no se puede, son datos que simplemente no se pueden medir. Pasaremos a la pregunta número 2. Verán que esta pregunta número 2 es bastante similar a la pregunta número 1, así que tipo lo dejaremos en numérico, anchura en 8, decimales en 0, y acá podríamos poner la pregunta completa o como lo tenemos definido en el libro de código. Edad. En los valores, esta es pues la información que va a variar. Dice que número 1 es de 18 a 29, entonces damos clic en los tres puntitos. Acá pues ya pueden ver que ya he ingresado los tres datos, los tres valores solicitados. En perdido vamos a dejarlo en ninguno, trataremos de que sea una pregunta obligatoria. Columna 8, alineación igual, lo vamos a dejar por defecto. Luego en medida lo dejaremos como escala, ya que la edad es un rango que sí podemos medir. Pasamos a la siguiente interrogante y dice que es la pregunta número 3, que habla de la renta líquida. Dice que sería abreviarlo REN-LIT. En el tipo debemos de definir, porque está preguntando que cuál es su renta líquida, o sea que está hablando de dinero. Entonces en esta ocasión, para esta pregunta, vamos a seleccionar la opción dólar. Acá aparecen los diferentes formatos. Podrán ver que esto significa la cantidad de decimales, por así decirle, que este va a tener. Voy a seleccionar esta quinta opción y daré clic en aceptar. Luego en etiqueta, veremos en el libro de código cómo es que definimos el valor etiqueta. Dice que es renta líquida, entonces vamos a escribir renta líquida. En valores, recuerden que es una pregunta de tipo abierta, entonces no tengo ningún valor definido, así que lo dejaremos como ninguna. En perdidos como ninguna, derecha, y vamos a cambiar únicamente en las medidas. Según la teoría que ya hemos estado utilizando, la renta líquida sí podría ser un valor que se pueda medir, ya que estamos hablando de dinero. Como yo puedo tener una renta líquida de 500, otro puede tener una renta de 600, otro de 400, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta nos dice cuál es el nivel de estudio. Dice que vamos a abreviarlo. Me está preguntando, me está haciendo una pregunta abierta de tipo numérico, entonces lo vamos a dejar por defecto en numérico. Vamos a dar clic en aceptar. Acá vamos a cambiarlo en 0 y acá vamos a decir años de estudio. Es una pregunta abierta, entonces no tengo ningún valor definido. En perdidos no, quiero que todas estas preguntas se respondan. En columna 8, derecha, y lo único que vamos a cambiar en este momento es la escala. Los años de estudio es algo que se puede medir. Yo puedo tener 5, otro puede tener 10, otro puede tener 8, etcétera, etcétera. Entonces seleccionaremos la opción escala.
La pregunta número 5 y número 6 es bastante similar a la primera pregunta, entonces ya que saben configurarlo, vamos a empezar. Ingresamos los valores para esta pregunta y damos clic en aceptar. En esto, ya saben, las dejamos por defecto y en medida es donde vamos a cambiar. El servicio ofrece una nueva experiencia en la compra, es algo que no se puede medir, entonces lo dejaremos es algo que no se puede medir, entonces lo dejaremos como nominal. Esta pregunta número 6 tiene los mismos valores que la pregunta número 5, entonces lo que podemos hacer para evitarnos estar copiando, vamos a seleccionar la opción control C copiar, control V pegar y veremos que tenemos exactamente los mismos campos. Aceptar y en medida lo vamos a dejar como nominal. Bueno, este video es todo. En el próximo vamos a estar ya ingresando información. Espero que haya sido de su comprensión el contenido compartido.